Las mañanas en Char City no eran muy diferentes de las noches. La constante nube de smog significaba que en realidad era solo una diferencia marginal en la iluminación que era más que compensada por el neón y las farolas. Dejaba a toda la ciudad en una especie de crepúsculo atemporal donde el paso del día y la noche había quedado atrás como una reliquia del pasado, y la gente se despertaba y dormía cuando sentía la necesidad, cuando y donde podía. Himeko solo supo que era de mañana cuando se despertó por las luces parpadeantes del reloj digital que estaba sobre la mesilla de noche. Y solo después de haberse quitado el sujetador. El pequeño apartamento de Kafka estaba extrañamente desordenado teniendo en cuenta la naturaleza de su dueño, con ropa colgada sobre los respaldos de un par de sillas, la cama siempre completamente deshecha. El espacio de la encimera que quedaba competía duramente con los electrodomésticos y los cachivaches aparentemente aleatorios que podrían haber sido recogidos de cualquier escaparate de una tienda de chucherías. La única zona que estaba limpia era la que había delante y alrededor de la cama y la cómoda. Hablando de Kafka, ella faltaba. Himeko se apartó el pelo escarlata de los ojos, se dio la vuelta y miró a su alrededor. Allí encontró a Kafka sentada desnuda en la silla junto a la ventana, a unos metros de distancia, sosteniendo un violín con una mano, con la parte inferior suelta contra su cuello desnudo, mientras miraba por la ventana y agitaba el arco con la otra mano perezosamente, como si dirigiera una orquesta invisible. Tenía la cabeza ligeramente girada, lo que le dio a Himeko un momento para apreciar su elegante perfil mientras observaba cómo el mundo pasaba por debajo al son de la melodía que sonaba en su cabeza. «Sigues aquí», dijo Himeko mientras se cubría más con las sábanas. Al parecer, las mañanas en Charkan eran frías. La ociosa dirección de Kafka se detuvo cuando ella se giró y le dedicó a Himeko esa enigmática sonrisa suya. ¿Esperabas despertarte sola? No lo sé, admitió Himeko. Tú simplemente. Se sintió de mala educación decirle que parecía del tipo que se enfría a la mañana siguiente. No importa, supongo que no te conozco lo suficiente como para juzgar, ¿no? No, pero siempre es así, respondió Kafka volviéndose para mirar por la ventana. Himeko se sentó, abrazó las sábanas y preguntó, ¿no tienes miedo de que alguien te vea? ¿Por qué habría de estarlo?, preguntó Kafka, mientras seguía observando el mundo exterior. Los veo todos los días, desnudos y asustados, temblando bajo los vientos del destino mientras las ondas y las flechas de la escandalosa fortuna caen sobre sus cabezas descubiertas. Así que miren si quieren, aunque no lo hagan. En esta ciudad nadie mira hacia arriba. Se volvió de nuevo y su mirada se posó en Himeko durante un largo instante. A pesar de que habían pasado toda la noche anterior explorando sus cuerpos más que a fondo, no pudo evitar sonrojarse. De algún modo, Kafka se las arreglaba para hacerla sentir aún más desnuda de lo que estaba. Era esa confianza, esa sonrisa, esos ojos, esa certeza inquebrantable en su voz la que la cautivaba en la cama como lo había sido en el escenario del bar que había debajo de ellos. ¿Tocas? Himeko asintió hacia el violín. Normalmente practico por la mañana, respondió Kafka. Pero estabas durmiendo, así que me pareció de mala educación. Himeko juntó las piernas contra el pecho y se rodeó con los brazos, apoyando la barbilla en sus rodillas mientras decía, no me importa, siempre y cuando a ti no te importe tener público. Nunca lo hago, dijo Kafka mientras levantaba el violín, colocaba la barbilla en su lugar y colocaba el arco recién cubierto de resina contra las cuerdas. Comenzó con una repentina fuerza y energía que hizo que Himeko se sobresaltara. Era un retumbar profundo y vibrante como una tormenta que se eleva sobre las colinas bajas y barre las llanuras. Una sensación de profundo presagio y algo casi eléctrico animaban los rasgos habitualmente relajados de Kafka. Una tensión se instaló en su rostro, definiendo sus altos pómulos y dándole un aspecto completamente diferente al de la mujer que Himeko había conocido y con la que se había acostado la noche anterior. Extrajo acordes poderosos con los más leves movimientos de su mano, arrancando melodías al aire mientras miraba a lo lejos, completamente despreocupada por el mundo que la rodeaba, y por un momento, Himeko pensó que podía ver y escuchar el mundo de manera diferente. Era como ver miles de hilos que conectaban todo, el cielo con las estrellas, el planeta con el sol, las nubes con la tierra y cada persona que se encontraba abajo con todas las demás. Hilos que conectaban el amanecer con el anochecer, el fuego con la sombra y Kafka con Himeko,
siempre aclarándose u oscureciéndose según las órdenes expertas de Kafka con cada movimiento de sus talentosos dedos. Si Himeko había pensado que la voz de Kafka era hipnótica, su habilidad con el violín era absolutamente de otro mundo. El hecho de que no estuviera tocando para un teatro de ópera estratosférico era prácticamente un crimen. Himeko no estaba segura de cuánto tiempo había estado escuchando a Kafka tocar. No podía haber sido más de media hora. Tal vez una hora como máximo. No era suficiente. Eso estaba claro. Quería escuchar durante horas, y no solo una vez, sino tantas como Kafka le permitiera. Fue entonces cuando decidió que le pediría a Kafka que la acompañara cuando saliera de Charkan. Finalmente, Kafka bajó el arco mientras el sudor le perlaba la frente y los hombros. Dejó el instrumento a un lado y se masajeó suavemente los dedos, aparentemente ajena a la repentina crisis de Himeko por ella. La mujer que cantaba canciones conmovedoras, tocaba el violín como si tuviera fuego bajo la piel y olía intensamente a café. La mujer con la que Himeko de repente imaginó ver el universo. «Eres increíble», dijo Himeko en voz baja. Kafka resopló silenciosamente, casi como una risa. «No realmente», dijo. «Soy competente, eminentemente reemplazable, como cualquier buen engranaje o herramienta». Himeko extendió la mano y tomó la de Kafka entre las suyas, poseída de repente por una necesidad desesperada de decir algo. Kafka levantó una ceja y le sonrió con curiosidad mientras Himeko movía la mandíbula en silencio, buscando las palabras que transmitieran lo que realmente quería decir. «Nadie jamás podría reemplazarte, al menos yo no», dijo Himeko, y el fervor en su voz pareció tomar a Kafka por sorpresa por un momento. Era la primera vez que Himeko veía que eso sucedía. Entonces la sonrisa de Kafka se suavizó un poco y dijo: «Espero que no». Himeko tiró de Kafka hacia la cama y Kafka se lo permitió. Ninguno de los dos tenía que ir a ningún sitio urgente después de todo. El bar no abriría hasta dentro de unas horas y la pelea en el exterior tendría que esperar 1 o 2 días más, o el tiempo que Himeko decidiera perder el tiempo. Sus labios se encontraron suavemente mientras Kafka empujaba a Himeko hacia el colchón con su mano libre, la otra todavía apretada con fuerza con la de Himeko, sus dedos entrelazados con cariño. Kafka pasó los dedos por su largo cabello escarlata mientras enredaban sus piernas juntas mientras Himeko tiraba de las sábanas y las mantas sobre ambas para protegerse del frío. Himeko bebió el dulce aroma del café y saboreó los suaves toques mientras Kafka deslizaba los dedos entre sus senos, saltando sobre su ombligo para deslizarse entre sus piernas. Tendrían tiempo para trabajar más tarde. 2 semanas pasaron más rápido de lo que Himeko podría haber imaginado, y no había logrado hacer ni la mitad del trabajo que normalmente hubiera hecho. Ni siquiera era que Kafka estuviera tratando de distraerla, la mujer simplemente era muy distractora. Solo en general. Le tomó un par de días para que su horario de sueño se ajustara al de Kafka, quien, gracias a su trabajo como cantante de bar, trabajaba hasta tarde y por lo tanto dormía una cantidad proporcional. Himeko siempre había odiado los turnos de noche, sobre todo porque siempre había sido una persona mañanera, y las pocas relaciones que había tenido en la universidad con octámbulos siempre habían dejado a ambos sintiéndose desatendidos a medida que sus horarios se desincronizaban cada vez más. Con Kafka, eso no sucedió, y Himeko no tenía una buena explicación de por qué era así, excepto por lo obvio, que era que quería pasar más tiempo con Kafka. Sin embargo, eso no hablaba particularmente bien de ella con respecto a sus otras relaciones. Por otra parte, Himeko nunca les había dado mucha importancia. Solo habían sido aventuras, que rara vez duraban más de un puñado de meses, porque cuando surgía la cuestión de la importancia de trabajo o diversión, la respuesta de Himeko siempre era trabajo, lo que nunca le sentó bien a sus parejas. Quizás esa fue la diferencia. Kafka nunca le pidió su tiempo. De hecho, nunca le pidió nada a Himeko. Kafka llevaba una existencia extraña, casi solipsista, y trataba los movimientos del mundo como si no existieran. Ver a Kafka vivir su vida era un poco como ver a alguien paseando por el fondo del océano y no ahogándose simplemente porque pensaba que ahogarse era algo del pasado. Eso tampoco significaba que descuidara a Himeko. Kafka era muy atenta. Cuando ella estaba cerca, siempre estaba presente. Siempre dispuesta a hablar si Himeko quería hablar, o no, si no quería.
Las noches en que Kafka regresaba y encontraba a Himeko trasteando con sus drones en preparación para la exploración de salvamento, Kafka simplemente tocaba su violín. Himeko trabajaba y Kafka tocaba, y podían no intercambiar una palabra durante horas, lo que era una experiencia extraña y novedosa a la vez. Himeko nunca había tenido una pareja que fuera tan contradictoria. Kafka era desapasionada con respecto a sus pasiones, distante como estaba presente y tan fría como deliciosamente cálida. Himeko suspiró mientras volvía a atornillar la carcasa al último de sus drones. Había tenido que modificarlos todos en gran medida para poder operar en la atmósfera contaminada de Charkan durante un periodo prolongado. La cantidad de partículas en el aire había hecho que sus primeras pruebas fueran desastrosas. Un dron terminó varado en un tejado cuando lanzó una pala de hélice después de apenas 2 horas de vuelo, mientras que otro tuvo la mala suerte de sufrir una falla grave de hardware sobre una calle y caer del cielo solo para ser atropellado de inmediato. Eso había retrasado a Himeko, dejándola con solo 5 drones ahora en lugar de 6, lo que ralentizaría significativamente su sondeo, lo que habría dejado a Himeko de un humor legendariamente malo si no fuera por cierto rayo de esperanza de cabello morado. Los escaneos más largos significaban más tiempo con Kafka en su pequeño trozo de lo que fuera que esto fuera. A Himeko se le escapó una pequeña risa cuando se dio cuenta de que nunca le había preguntado a Kafka qué pensaba de su acuerdo. Nunca le había pedido que se fuera y no le había dado ninguna indicación de que quisiera que lo hiciera. No hubo preguntas indirectas sobre si había encontrado un hotel apropiado o sobre cuánto tiempo se quedaría. En cambio, Kafka había absorbido a Himeko en su vida cotidiana y había seguido con sus asuntos como siempre, lo cual, como estaba descubriendo Himeko, era exactamente la forma de ser de Kafka. No hubo interrupciones, solo algunos comentarios ocasionales. «Ni siquiera sé qué piensas de mí», murmuró Himeko para sí misma mientras tomaba un trapo para limpiar el exceso de aceite de máquina de sus manos antes de levantarse e ir al fregadero a lavarse. El agua caliente le quemó la suciedad y la grasa de los dedos, dejándole la piel ligeramente roja mientras se secaba las manos con una toalla. Miró hacia arriba y se dio cuenta de que era bastante más tarde de lo que esperaba. O más bien, bastante antes. El bar había cerrado hacía horas y Himeko había estado tan absorta en ser finalmente productiva que no se había dado cuenta de que Kafka todavía no había llegado a casa, lo que provocó un repentino y absurdo momento de pánico. Así que, naturalmente, ese fue el momento en que se abrió la puerta y Kafka entró como si no tuviera 3 horas de retraso, luciendo perfectamente arreglada con sus pantalones de trabajo, tirantes y camisa blanca abotonada, y sonriendo con esa misma pequeña y enigmática sonrisa que siempre lucía. «Veo que todavía estás despierta», dijo Kafka en lugar de preguntar. En realidad, nunca preguntaba nada de manera casual, dando la inquietante impresión de que la razón era que no tenía necesidad de hacerlo, como si siempre supiera la respuesta. «Perdí la noción del tiempo mientras trabajaba», dijo Himeko, señalando con la cabeza el dron que estaba sobre la mesa. «Por fin he conseguido que el último sea resistente a la intemperie. Así que, ¿es hora de salvar el mundo?», preguntó Kafka en tono juguetón mientras se quitaba los zapatos. «Es hora de encontrar el material rescatado», dijo Himeko. «Necesito diseñar una red de búsqueda para que los drones comiencen a explorar. La mitad de la ciudad está vacía y no tengo idea de por dónde empezar». Kafka pasó junto a ella y dejó que su mano rozara juguetonamente la de Himeko mientras se dirigía a la cama, donde se sentó y comenzó a desvestirse. «¿Por qué no le preguntas a alguien?». «Porque no tengo forma de saber si mienten o si la información que brindan es precisa o actual», respondió Himeko con naturalidad. «En este negocio, la mala información es peor que la falta de información». Sus ojos se posaron en Kafka, que se estaba desabrochando la camisa con naturalidad. No intentaba ser seductora, pero eso nunca pareció importar porque, en lo que a Himeko respectaba, todo lo que hacía Kafka era seductor. La mujer obviamente lo sabía, al igual que sabía que Himeko la estaba mirando y no le importaba. «Pregúntale a alguien en quien confíes», dijo Kafka. Himeko negó con la cabeza. «No conozco a nadie en esta ciudad lo suficientemente bien como para confiar en ellos, excepto en ti. Entonces pregúntame». Kafka se quitó la camisa, dejó caer el sujetador y se tumbó en la cama, invitando a Himeko sin palabras ni gestos, con nada más que una sonrisa, y, como todas las noches, Himeko respondió a esa invitación. Enganchó los dedos bajo el dobladillo de su camisa y se la sacó por la cabeza,
Se quitó los pantalones y la ropa interior y se arrastró hasta la cama hasta que estuvo encima de Kafka, ahorcajada sobre sus caderas y mirando a la mujer. Incluso cuando estaba presionada contra la cama, Kafka siempre lograba dar la impresión de que ella era la que estaba arriba, y francamente era lo más caliente que Himeko había visto jamás. ¿Cómo sabrías dónde rescatar algo?, preguntó Himeko mientras extendía la mano y acariciaba algunos cabellos sueltos del rostro sonriente de Kafka. Trabajo y canto en un bar, respondió Kafka. Y en los bares la gente habla de todo tipo de cosas. Hablan aún más cuando están borrachos y quieren impresionarte. Eso, en realidad tenía una molesta cantidad de sentido. Suspirando, Himeko dijo, «Está bien, ¿a dónde debería enviar mis drones?». Kafka sonrió un poco más, luego extendió la mano, tomó la mejilla de Himeko y la atrajo hacia abajo casi para besarla, solo para detenerse y susurrar, «Te lo diré por la mañana». Ahora, fue el turno de Himeko de sonreír al encontrar un pozo de paciencia que hasta entonces no había sido explotado y, en lugar de presionar para obtener más respuestas, simplemente besó a la hermosa mujer que tenía debajo. Después de todo, tenían mucho tiempo. No había razón para apresurarse. Kafka tenía razón. Podría preguntar por la mañana. En cambio, besó a Kafka desde la mejilla hasta su cuello y succionó suavemente la piel allí, dejando una pequeña marca roja que lamió mientras Kafka pasaba los dedos arriba y abajo por los costados de Himeko. Kafka tenía una sorprendente cantidad de músculos debajo de toda esa suavidad. A pesar de que nunca fue alguien conocida por su paciencia, a Himeko le encantaba tomarse su tiempo para adorar cada centímetro de Kafka, besando cada centímetro de piel expuesta que sus labios podían alcanzar en su camino hacia abajo por el hermoso cuerpo de la cantante mientras Kafka acariciaba con sus dedos el cabello de Himeko. Entonces se colocó entre las piernas de Kafka, agarrando ambos muslos y presionando la parte plana de su lengua hacia abajo, y a Kafka se le cortó la respiración cuando hundió los dedos, agarrando un puñado del cabello de Himeko en un puño apretado, algo que nunca había dejado que ninguna de sus otras parejas hiciera, mientras Himeko la comía lentamente. Nada en su forma de hacer el amor fue nunca apresurado o precipitado. Fue tan lánguido y lento como todo lo demás que Kafka hacía. En toda su vida, Himeko nunca había encontrado nada sexual o romántico que fuera tan satisfactorio como un trabajo bien hecho. Ningún orgasmo podía compararse con la emoción de darle vida a una máquina con sus propias manos. Ningún compañero, sin importar cuán brillante fuera, podía compararse con las infinitas estrellas que se extendían ante ella como navegante del expreso astral. Pero Kafka había logrado desafiarlo todo para convertirse en algo más, algo especial. De alguna manera, sentía que las estrellas no serían tan brillantes si las miraba sola a partir de ahora. Los pequeños y suaves sonidos de Kafka motivaron a Himeko, empujándola a respirar más y más jadeos. Era la única vez que Kafka sonaba algo que no estaba en completo control de sí misma, y era más adictivo que cualquier cosa que Himeko hubiera escuchado jamás. Tener a Kafka retorciéndose debajo de ella, moviendo sus caderas contra la boca de Himeko y tirando suavemente de su cabello como si intentara acercarse aún más. Un líquido tibio se derramó sobre su lengua mientras Kafka se corría con un suave grito, y Himeko lo lamió entre besos que dejó en la parte interna del muslo de Kafka antes de levantarse sobre sus manos y rodillas y moverse hacia arriba para atrapar los labios de Kafka sobre los suyos. Se dejó envolver en los brazos de Kafka, que eran mucho más fuertes de lo que Himeko creía que deberían ser los de una cantante de bar, y jadeó contra sus labios cuando Kafka deslizó 2, luego 3 dedos dentro de ella. Himeko jadeó entrecortadamente mientras hundía los dedos en la espalda de Kafka, trazando delgadas líneas rojas a lo largo de una extensión de músculos engañosos mientras Kafka besaba su cuello hasta la oreja y chupaba suavemente el lóbulo mientras ella movía los dedos dentro. Encontró todos los lugares más sensibles de Himeko con la misma facilidad que siempre lo hacía, como si supiera dónde estaban desde el principio. Como si esta no fuera solo la 10ª o 12ª o las veces que hubieran tenido relaciones sexuales desde que se conocieron. No, desde el principio, era más como lo que Himeko imaginaba que sería tener sexo con alguien con quien no había estado durante días o semanas, sino años. Era una experiencia cómoda y desvergonzada, y ambos sabían exactamente lo que el otro quería, cómo lo querían y dónde, de una manera que solo podía surgir de una gran familiaridad. Tal vez había algo en esta relación. Tal vez esto era lo que ella había estado esperando. No necesariamente una pareja, pero un compañero.
Himeko suspiró cuando llegó con los dedos de Kafka, quedándose rígida brevemente y provocando un siseo de placer de Kafka cuando Himeko hundió sus dedos una vez más antes de relajarse en los brazos de la mujer, y momentos después, comenzó a quedarse dormida. La oscuridad se cerró sobre ella, y estaba vacía y sin sueños, excepto por el olor a café y la sensación de que algo la envolvía. No eran brazos, sino hilos. Se sentía suspendida y encerrada, atrapada a salvo en una red que nunca le haría daño y que nunca la dejaría ir. Debería haberle parecido fría o extraña. Debería haberle parecido peligrosa. No fue así. Se sentía bien. Era reconfortante. Así fue como Himeko supo que era una pesadilla. Nunca se había sentido bien o segura en el estancamiento. Nunca, en su vida, sintió que podía simplemente quedarse allí tumbada y que la cuidaran. Esa no era una vida con la que Murata Himeko estaría satisfecha. Se despertó de golpe bañada en sudor frío y respirando con dificultad mientras se aseguraba de que no estaba atrapada. Bueno, no por los pelos, de todos modos. Los brazos de Kafka todavía la rodeaban. Una rápida mirada por encima del hombro de la mujer al reloj digital que había junto a la cama le indicó que era tarde en la mañana. Extraño. Se sentía como si acabara de cerrar los ojos. Definitivamente había dormido, pero no lo suficiente. Obligándose a relajarse, Himeko se acomodó contra Kafka para intentar volver a dormir. Sinceramente, le sorprendió que Kafka todavía estuviera allí. No es que tuviera la costumbre de dejar sola a Himeko, pero tenía la extraña costumbre de no dormir más de un par de horas seguidas. Dormía, se despertaba, leía o salía a caminar, volvía, se volvía a meter en la cama, se volvía a dormir y repetía el proceso. Por lo general, su levantamiento despertaba a Himeko y Kafka siempre se disculpaba amablemente, pero esta vez, parecía que Kafka había dormido todo el tiempo. Malos sueños. ¿O no? Algo así, murmuró Himeko. ¿Qué pasa?, preguntó Kafka mientras acercaba a Himeko un poco más, y Himeko estaba casi molesta por lo mucho mejor que eso la hacía sentir. Sobre estar atrapada, dijo Himeko después de un momento. No era del tipo de persona que habla de cosas tan efímeras como pesadillas o miedos en general, pero en ese momento, con Kafka, se sentía segura. Como si estuviera atrapada en una red, sujetada, y lo peor fue que no estaba luchando contra ella. Ni siquiera quería luchar contra ella. Me quedé allí porque era fácil, y todo se volvió cada vez más oscuro. Kafka emitió un suave zumbido en el fondo de su garganta y luego le dio un beso en la frente a Himeko antes de decir: incluso si estuvieras atrapada, es solo una red. La seda es demasiado frágil para ser una amenaza. Himeko se rió débilmente y luego asintió. Supongo que sí. Oye, por cierto, ya es de mañana. Supongo que sí. Por alguna razón, Himeko pensó que Kafka sonaba un poco triste. Luego pasó el momento cuando Kafka dijo: hay una central eléctrica de energía de punto cero previa a la caída al norte de Char. Está completamente automatizada, con drones de reparación autorreplicantes para mantenerla en funcionamiento. Es la última y alimenta todo, y todo lo que se saca de la central se reemplaza en cuestión de horas, o incluso minutos. Sin embargo, también hay drones de seguridad, así que tendrás que tener cuidado. ¿Una central eléctrica de punto cero? Definitivamente. Allí tendría todas las piezas que necesitaba. Un lugar como ese era un cofre del tesoro de tecnología, y si la tecnología de replicación era lo suficientemente buena, también era una que se recargaría sola. Ahora, Himeko quería saber desesperadamente cómo lo lograba. La energía no era gratis. Algo tenía que estar alimentando la estación. ¿Pero qué? Entonces ella lo entendió. Podía conseguir todo allí. No en meses, sino en semanas. Tal vez incluso en días. Himeko pasó de repente de un plazo de 2 o 3 meses a un par de semanas más. Y eso era poco. ¿Era por eso que Kafka sonaba triste? ¿No quería que Himeko se fuera? Eso suena perfecto, murmuró Himeko. Tarareó Kafka. Lo exploraré con mis drones y lo comprobaré, añadió Himeko. Gracias por decírmelo. Eso realmente ayuda. Kafka suspiró y luego se acomodó. De nada. Definitivamente sonaba triste, pero no tenía por qué hacerlo. Podían permanecer juntas. Himeko solo necesitaba tiempo.
Una vez que hubiera determinado que la planta tenía lo que necesitaba, y supiera a dónde ir para conseguirlo sin activar todos los drones de seguridad de la estación, le haría la pregunta a Kafka: ¿quieres venir a ver las estrellas conmigo?